Para hablar del fenómeno social, nosotros elegimos el ejemplo del racismo el racismo en el espiral del tiempo. ¿Qué vamos a hacer con esto? Nosotros vamos a dedicarnos a analizar el problema del racismo en el mundo en base al espiral del tiempo. Primero, ¿qué es el racismo? El racismo lo que supone es la superioridad de una raza en frente a otra. Para poder comprender cómo está el racismo hoy en día, podemos empezar a analizarla en distintas ramas del tiempo. El primer momento podemos decir lo que fue el racismo religioso. Esto es una visión más o menos nueva que se tiene, que surgió en el siglo XXI, en una interpretación de la Biblia, que decía que en base ¿cómo se llama esto? Al diluvio universal, que todos saben que, bueno, casi todos saben que es de Noé, se basa en los hijos de Noé, que son Yamed, Cam y Seth, si no me equivoco. Claro, Sem, Cam y Jafet. ¿Qué es lo que supone? ¿Por qué se habla de racismo en ese momento? Supuestamente, según la interpretación de la Biblia, Sem estaba relacionado con los judíos y los árabes, Cam estaba relacionado con la gente de raza negra y Jafet estaba relacionado con la gente de raza blanca. ¿Cuál es el motivo de racismo que surge en este momento? Es que en una cita de la Biblia, Dios cita la palabra: maldito sea Canaán, siervo de los siervos será a sus hermanos. ¿Y quién es Canaán? Canaán es justamente el hijo de Cam, de raza que representaría lo que es la raza negra. Entonces ya se está hablando de un momento de racismo en ese tiempo. Más adelante podemos hablar del momento 2, que es el racismo en la época colonial. Aquí es cuando surgen las castas en la población colonial y la limpieza de sangre entre los españoles. ¿Qué son las castas? Bueno, en el periodo de la época colonial nosotros se conocían tres estamentos. Estaban los europeos, los indígenas y los negros. ¿Cuál es el concepto de casta que surge en ese momento? Supuestamente, según lo que se decían ellos, es que esos tres estamentos tenían que procrear entre ellos mismos. Y al momento en que comenzaba el mestizaje entre europeos, indígenas negros, es que empezaban a surgir las castas. Eso empezó a molestar a la población de ese momento, la burguesía y todo ello, y empezaron lo que ellos denominan la limpieza de sangre entre españoles. ¿En qué consiste esto? Consistía básicamente en impedir en prohibir el mestizaje entre las personas de la España de ese momento, para de esa manera limpiar la sangre, que es lo que ellos básicamente buscaban. Bueno, el momento 3, el racismo en el siglo XIX. Aquí ya empieza a tomar un poco más fuerza cuando Joseph Arthur Gobineau, que fue un filósofo, escribió ¿cómo se llama esto? El ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas. Aquí seguimos con el ejemplo que decía este escritor. Lo que sostenía era la superioridad de la raza nórdica en frente a las otras. ¿Qué es lo que él sostenía? Sostenía que, analizando el ejemplo de 10 naciones que habían sobrevivido a guerras y otras que habían caído, ¿qué es la conclusión que él decía en su ensayo? Decía básicamente que la gente que los pueblos que habían logrado sobrevivir era porque tenían razas puras. Decía que los que habían perdido en guerra, en batalla o habían caído, era básicamente porque habían mezclado con negro, con indígenas, etc. Entonces él empezó a defender la idea de que de la raza superior y de la raza aria. Empezaron a surgir las primeras ligas nacionales de racismo y guerras entre americanos e indígenas. Esto ya también se puede apreciar en Chile, en la época antigua, porque ¿qué pasaba en ese tiempo? Eran como los europeos, los españoles venían hacia América. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Se encontraban con los pueblos indígenas. Entonces ahí empezaban los colonos europeos a enfrentarse contra los indígenas, y desde allá los europeos apoyaban a sus colonos europeos acá para darles apoyo en temas de guerra y todo eso. Entonces ahí empezaban como a hacer las guerras para suprimir a la raza indígena por parte de los europeos. Momento 4 del racismo en el siglo XX. Aquí surge el racismo cultural, que fue una frase que se incluyó en la enciclopedia Universalis, que decía más o menos así: a finales del siglo XIX, la Europa conocía el conocimiento de que el género humano se divide en razas superiores e inferiores.
esta es la época en la que Europa básicamente empieza a batirse de métodos biológicos y científicos más que nada para comprobar la superioridad de su raza frente a las de otras razas. Eh, Aquí también surge el caso del nazismo en Alemania, que fue un caso bastante grave que llevó al culmino de una guerra mundial. El holocausto, por ejemplo, aquí en la imagen, donde segregaban a gente de raza inferior, como lo denominaban ellos, que eran judíos, negros, homosexuales. Eh, También conocimos después de eso la segregación racial en Estados Unidos, que ese también fue un caso bien famoso, porque ¿qué pasaba en Estados Unidos? Básicamente los negros no se podían mezclar con los blancos. Por ejemplo, aquí puse la imagen de un autobús de esa época, que en ese tiempo se conocían autobuses para blancos y para negros. Por ejemplo, este es un autobús para negros que dice para personas de color. Ahí estamos hablando de un claro ejemplo de racismo. Y el racismo sudafricano durante el apartheid, que ¿qué fue el apartheid? El apartheid fue una época donde los colonos irlandeses empezaron un periodo de segregación hacia los sudafricanos con el fin de purificar la raza, como ellos lo dicen. Este periodo duró aproximadamente desde 1940 hasta 1994, cuando Nelson Mandela fue elegido como el presidente, y en ese momento empezaron a firmar leyes para poder ¿cómo se llama esto? Dejar de lado el racismo de una vez por todas, o tratar de ir alejándose de ese modelo de esquema. Bueno, ¿cuál era el problema principal del racismo que hemos analizado en todo este tiempo? Que al producirse la desigualdad, por ejemplo, de personas de raza o cosas así, se puede llevar a conflictos, a guerra. Hay ciertas personas que son discriminadas por ser de otra raza, y eso de cierta forma igual es un problema que hay que tomarle el peso. En síntesis del ciclo, el racismo ha pasado por diversas etapas afectando a todo el mundo. El racismo es un problema vigente actualmente, que tal vez no se aprecia tanto como en otras épocas. Ya es cierto, no estamos a punto de una tercera guerra mundial o cosas así, pero si bien es cierto, es algo que está presente hoy en día, y es necesario que las personas reaccionen y actúen para evitar que ocurran problemas anteriores relacionados con el racismo.